con Nancy hace muchos años atrás, que quizás seguramente le pasó a alguno de ustedes también. Resulta que una vez fuimos a hacer un trámite, vuelvo a decir, hace muchos años, a Capital, ya viviendo nosotros en Banfield, y bueno, se había hecho tarde, no sé, 3:30 de la tarde, no habíamos almorzado. Entonces fuimos, en esa época era la Duchamp, ahora es Walmart, ¿no? Ahí cerca de la autopista. Íbamos subiendo para ir al patio de comida, porque vuelvo a decir, estábamos con bastante hambre. Y a medida que íbamos subiendo por la escalera mecánica, veíamos una gigantografía de unas medialunas con jamón y queso. Que dijimos, eso es lo que vamos a comer. Bueno, fuimos, pedimos la medialuna y para nuestra sorpresa, la medialunita era así chiquitita. Seguramente a alguno les pasó. Y yo me quedé, ¿no? Porque digo, lo que son las gigantografías, ¿no? Que por ahí nos engañan en cuanto a los que nos quieren mostrar. Yo decía, muchas veces también nosotros así hacemos gigantografías de versículos bíblicos, como que si esos versículos fuesen los más importantes. Cuando nosotros sabemos que todas las palabras del Señor Jesús, todas, tienen la misma importancia. No hay pasajes más importantes que otros. Pero muchas veces hacemos así nosotros los clasificamos. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí? Y a veces parece que para nosotros ese es el pasaje más importante, que Dios es bueno. Pero no es el único pasaje. También la Biblia dice que Dios es severo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice? Habla de la severidad de Dios. Y muchas veces no hablamos de eso. La otra vez yo decía en el grupo, cuando nos vemos con alguien, con algún hermano, le decimos, querido, Dios es bueno, Dios es fiel. ¿No? Pero no le decimos, hermano querido, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Sí o no? Pero la Biblia dice eso, que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces nos damos cuenta cómo a veces tendemos a mirar o a resaltar algunos aspectos del Señor que no son los únicos. Por ejemplo, nosotros conocemos un pasaje, no sé si alguna vez lo leyeron, pero que habla de la Gran Comisión. ¿Lo leyeron alguna vez? La Gran Comisión, lo leyeron, lo conocen. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñando a que guarden todas las cosas que yo he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Díganme quién dijo que esa es la Gran Comisión. Jesús dijo eso, esta es la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? ¿Lo dice Jesús? No lo dice. Es un título que puso alguien y le puso la Gran Comisión. Entonces nosotros decimos, este es el versículo, es la Gran Comisión. Pero Jesús no lo dijo. Jesús lo dijo que hay que hacerlo, que hay que ir y hacer discípulos. Pero como también dijo, bueno, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitasteis. Es decir, nosotros tendemos como a hacer
exclusividad con algunos versículos, darle una importancia que no tienen. Porque la palabra de Dios es toda importante, no determinados pasajes. Entonces, a veces, ¿no? Yo me acordaba del ejemplo de las medialunas y digo, muchas veces nos pasa a nosotros que hacemos así. Decimos, no, esto es lo que Dios quiere. Y sí, es lo que Dios quiere, pero Dios quiere también muchas otras cosas. No solamente a veces hacemos esas gigantografías con pasajes bíblicos, sino lo hacemos con cosas que son absolutamente relativas. No a la televisión, no mandes los chicos al colegio, que hagan el homeschool en la casa. Más de una vez escuché, la batería es un instrumento del diablo. No a la pollera corta, no a esto, no a aquello. Me acuerdo que muchos años atrás a Nancy le decían, no uses aros largos. Como si eso fuese lo importante. Ahora uno dice, la pollera corta, por decir algo. Bueno, el problema no está en la pollera. El problema está en el corazón de alguien que dice, bueno, yo quiero usar la pollera así. El problema no es la pollera, el problema no es la televisión. Nosotros sabemos que hay basura en la televisión, pero si yo quiero ver la televisión, la culpa no la tiene el televisor o los programas que hay, la culpa la tengo yo que voy y prendo la tele. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña que el problema no está fuera de nosotros, el problema lo tenemos acá adentro. Él dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, todas las cosas salen de acá adentro. A veces hacemos gigantografías de libros. Hay bibliografía muy buena. Nosotros en una época hacíamos gigantografía de un libro que se llamaba Multiplicación, que es un libro muy bueno, porque habla de cómo hacer la obra y evangelizar. Jesucristo es el Señor. ¿Quién puede decir que es un mal libro? Puerta, camino y meta. ¿Quién puede decir que es un mal libro? Pero lo que yo digo es, Jesús lo que dice es, hermanos, dice, erráis ignorando las Escrituras. No dice, hermanos, erran si no leen puerta, camino y meta. Dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Está mal leer puerta, camino y meta? No. ¿A alguien de acá le sobra el tiempo? Levante la mano al que le sobra el tiempo para que me dé la fórmula. Jorgito. A Jorgito le sobra el tiempo. Todos tenemos que ir a pedirle cómo hace. Bueno, salvo Jorgito, a nadie nos sobra el tiempo, ¿no? Entonces, si no tenemos demasiado tiempo, por lo menos leamos las Escrituras. Si nos sobra el tiempo, leamos buenos libros, Puerta, Camino y Meta, Jesucristo el Señor, Más que un carpintero. Pero si tenemos poco tiempo, la vida no va a ser transformada leyendo Puerta, Camino y Meta, ni tampoco Jesucristo el Señor, ni Multiplicación, ni Tiempo de Restauración, que son los libros de la comunidad. La Biblia va a ser transformada por la palabra del Señor. Y nosotros vamos a incorporar fe a nuestras vidas si leemos la Biblia, no si leemos otras cosas. Vuelvo a decir, no está mal. Pero si nosotros creemos lo que dice Jesús, Jesús dice, erran ignorando las Escrituras. Así que bueno, como también para hacer una vuelta de timón, ¿no? Si es que estamos haciendo mal y estamos leyendo muchísimas cosas buenas, pero no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos, que tenemos que conocer las Escrituras. A veces hacemos gigantografías también de
versículos aislados, ¿no? Por ejemplo, no podemos algo, decimos, y bueno, la carne es débil. Y lo hacemos como una excusa para decir, no estoy pudiendo. Cuando el Señor dice, todo lo podés en Cristo. También a veces pasa que decimos, y bueno, ¿qué vamos a hacer? La obra en mí no está terminada, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos que es así. Es verdad que la obra no está terminada, pero no me tiene que ser de excusa. Tengo que procurar hacer lo que Dios dice. Algunas veces también, y con esto termino esto de la gigantografía, digo, hacemos nosotros mismos gigantografías de errores doctrinales o de pensamientos humanos o de cosas que no son verdades. Yo más de una vez escucho que dice, la salvación no se pierde. Eso la Biblia no lo dice en ningún momento. Si lo crees o si lo creemos, por eso Jesús dice, erran si ignoran las Escrituras. En ningún momento dice que la salvación no se pierde. También se escucha a veces, bueno, me quedo tranquilo, hice la oración de entrega y ahora soy salvo. Mentira, la Biblia no dice eso. No lo dice. Es decir, nosotros muchas veces agarramos textos y decimos, esto es lo importante. Y dejamos atrás toda una serie de textos, palabras de Jesús que son también importantes. Como les dije que no les voy a hablar más de estas gigantografías, les voy a traer una gigantografía para que leamos juntos. Vamos a leer Mateo 7, 21, 23. Bueno, este es un pasaje muy conocido. Este pasaje dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas palabras, ¿de quién son? De Jesús. ¿Nosotros qué consideramos? ¿Que Jesús habla verdad o es un hombre mentiroso? ¿Habla la verdad? O sea que es verdad que el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? No va a entrar al reino de los cielos. ¿Es verdad entonces? ¿Qué pasa? Yo puedo desconocer o ignorar la voluntad de Dios. Por eso Jesús dice, están errando, la tienen que conocer. Bueno, acá Daniel es ex policía. Si yo voy y mato a alguien y me agarran, yo no puedo alegar, yo no sabía que no se podía matar. La voluntad de Dios ya está expresada, está escrita. Nosotros tenemos la bendición de poder contar con las escrituras en forma impresa. Entonces la tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque no sea cosa. Yo me acuerdo cuando Daniel una vez, Achur, hablaba de este pasaje y dijo que estos cristianos, esa categoría de los sorprendidos.
porque Jesús le dice, no hicieron la voluntad de mi Padre, no. Y dice, pero Señor, si en tu nombre hicimos esto, ¿no? Es decir, para hablar de lo que hoy hemos hablado acá, pero si en tu nombre íbamos a colaborar en equinoterapia, en tu nombre lo hicimos. En tu nombre vamos a hacer esto acá en Barracas, en tu nombre estamos haciendo esto, en tu nombre. Y mire si nos encontramos con la sorpresa que el Señor dice, la verdad que yo no los conozco. Pero ¿cómo, Señor, si hicimos todo esto? No los conozco porque ustedes no hicieron mi voluntad. Es decir, hacer la voluntad de Dios define, es definitorio. No lo puedo obviar, no puedo agradar a Dios por las obras, porque estos hacían obras, pero no hacían la voluntad de Dios. Las obras no me salvan, las obras no me justifican. Es decir, tengo que hacer la voluntad de Dios, y a todos nos cuesta. Y ahí estamos todos en el mismo barco, a todos nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque Dios nos hizo libres y nos hizo a su imagen y semejanza y nos hizo con voluntad. Y ahí es donde tenemos el problema, que nosotros queremos hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a la forma que pensamos, de acuerdo a cómo vemos las cosas, y ahí chocamos. Y muchas veces decimos, bueno, Dios dice esto, pero yo pienso de otra manera. Y seguimos. El problema es cuando sigo igual, ¿no? Y sigo adelante a pesar de que sé que Dios dice otra cosa. Dios dice, no te juntes en un yugo desigual con los incrédulos. Y resulta que, bueno, yo conocí una chica que me gusta, que es de la universidad, no conoce a Dios, Dios dice no, y yo digo, y sí, pero a mí me gusta. Es más, yo quiero hablarle para que se convierta. Bueno, primero hablarle para que se convierta y de ser posible, manda a otro a que hable. Porque no vas a ser objetiva. Es decir, nos damos cuenta cómo muchas veces eso es donde fallamos, en hacer la voluntad de Dios, especialmente cuando la voluntad de Dios es contraria a nuestra voluntad. Y les traigo algo que hizo un gran hombre de Dios, que podríamos imitar nosotros. Si nosotros reconocemos que nos cuesta hacer la voluntad de Dios, el rey David hizo una cosa muy interesante, que tranquilamente podríamos copiarla. Si bien David tuvo grandes errores y pecados serios, sin embargo, Dios ve la trayectoria de su vida, ve la trayectoria de su corazón y dice, la verdad que el corazón de David me agrada, a pesar que tuvo sus altibajos y sus pecados serios. Pero ¿saben qué hizo él? Él de joven hizo esto. Vamos a leer el Salmo 143, versículo 10. Bueno, el Salmo 143, 10, David le dice a Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Bueno, nosotros sabemos que una de las bienaventuranzas es que tenemos que ser pobre de espíritu, es decir, humildes, y decir yo necesito de Dios.
Y acá David dice, Señor, enséñame, porque no sé cómo se hace. No sé cómo se hace, enséñame. Enséñame a hacer tu voluntad. Y no fue una palabra que él dijo así descolgada, porque en el versículo 1 de ese mismo Salmo 143 dice, oye, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. O sea, David, su oración era, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y era su ruego, ¿no? Todos nosotros muchas veces hemos rogado, especialmente ante situaciones muy difíciles que no sabemos para dónde correr. Y el ruego es una cosa que sale de adentro, y bueno, y esto que salía de David de adentro era, enséñame a hacer tu voluntad, Señor, enséñame. Y vamos a pasar 50 años, 60 de la vida de David, y vamos a leer otro pasaje. Vuelvo a decir, 40, 50 años después. Salmo 40, hoy lo leyó Daniel. El Salmo 48. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por poner un número, vamos a poner 40, 50 años antes, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Te lo ruego, te lo suplico, enséñame. Y 40 o 50 años después, dice, la verdad, Señor, el haber hecho tu voluntad me agradó. Y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que pasó en esos 40 o 50 años es lo que llamamos la enseñanza de Dios para David, la respuesta a su oración. Dios respondió y le comenzó a enseñar su voluntad, a hacer su voluntad. ¿Cómo? Y a través de situaciones. La única forma de saber si estoy haciendo voluntad de Dios es en la práctica. En la teoría todos hacemos la voluntad de Dios. El problema es en la práctica. En nuestra cabeza todos hacemos la voluntad de Dios y lo hacemos bien. Nadie la hace mejor que nosotros. El problema es la práctica. Y comenzó a escribir David, imaginariamente, su historia con Dios. Y uno puede decir, bueno, pero es fácil escribir la historia con alguien que es un rey. ¿Qué problema tendría? Y bueno, tenía todo solucionado en cuanto a lo económico. ¿Qué problema podría haber tenido David? Y David era un mortal como todos nosotros. Tuvo serios problemas familiares. Serios. Nosotros tenemos problemas familiares. Sin embargo, Dios estuvo siempre con él, a pesar de esos problemas. Es decir, Dios no garantiza un camino de rosas. Él que nos promete que va a estar con nosotros. Es decir, es llamativo, ¿no? Porque a veces uno vive situaciones y dice, ¿y esto qué me ayuda? No lo queremos. Y después cuando pasa, decimos la verdad que, bueno, esto fue bueno, esto lo que Dios permitió fue para bien.
Como Pablo dice, a los que aman a Dios todo ayuda para bien. El problema es que en el momento hay que pasarlo. Pero todo forma parte de la enseñanza que hace Dios con nosotros. David empezó a reinar 30 años, tenía cuando comenzó a ser rey, su reinado duró 40. Y ahí empezó a tratarlo. Dios lo había elegido para ser rey siendo un casi adolescente. Ustedes se acuerdan que el episodio que fue a ver al padre y le presentaban a los hermanos de David y Samuel dice, no, ninguno de estos es. Ah, pero me queda uno que está en el campo cuidando las ovejas, tráelo. Y resulta que era David, jovencito. Bueno, Samuel lo ungió como rey, pero no iba a ejercer el poder, porque de rey estaba Saúl. Tuvo que esperar 16 años David para ser rey. 16 años. Qué trato, ¿no? Qué trato. Sin embargo, lo aceptó. Después dice que Saúl tenía grandes problemas en su salud. Dice que había un espíritu que lo atormentaba. Y acá la Biblia nos enseña que muchas veces nosotros decimos, cuando hay un espíritu malo o un espíritu que atormenta, dice, esto no viene de Dios. Mentira. Porque el relato dice que este espíritu malo, Dios se lo había mandado. Porque él no estaba andando conforme a como Dios quería. Entonces ese espíritu malo producía en Saúl unos terribles dolores de cabeza. Y dice que sus criados le dijeron, mirá, aprovecharon los beneficios de la música, ¿no? Hoy existe la musicoterapia. Entonces le dijeron, mirá, hay un muchacho, David, que toca muy bien el arpa. Y lo trajeron. Lo trajeron al palacio donde estaba Saúl. Y claro, cuando a Saúl le venían esos ataques de furia que producto de ese espíritu malo que Dios había mandado, David tocaba el arpa. Tocaba y dice, vulgarmente nosotros decimos la música calma a las fieras, ¿no? Y tocaba y Saúl se tranquilizaba. Pero muchas veces así, ¿eh? Hasta que un día Saúl estaba con ese espíritu que lo atormentaba, David tocaba, David estaba tenía en una mano la lanza, y David tocaba el arpa, hasta que Saúl se cansó, se levantó y le revolvió la lanza. Y si no se corre, lo clava contra la pared. Y eso pasó 2 veces. Resulta que Saúl quería matarlo. ¿Por qué? Porque cuando iban a la guerra, David mataba más gente que Saúl, que los soldados de Saúl. Entonces la gente empezó a amar más a David que a Saúl. Y empezaron a gobernar los celos en Saúl. Por eso lo quería matar. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo sencillo. Empezó a perseguirlo Saúl con su ejército. Y en un momento Saúl tenía que hacer sus necesidades y entra en una cueva de Adulán. Y bueno, está ahí Saúl, pero resulta que estaba escondido David también, con sus soldados. No olvidemos que Saúl lo quería matar. Y los soldados le decían a David, ahí lo tenés, Jehová, dice la escritura, Jehová te lo puso adelante. Nosotros diríamos, te lo sirvió en bandeja, mátalo, porque te quiere matar. Y David dice, no, ¿cómo yo voy a hacer eso con el ungido de Jehová?
Dios estaba tratando con David, porque él le había pedido que le enseñe a hacer su voluntad. Y no levantó la mano contra David, contra Saúl. Simplemente le cortó un pedazo de la túnica, del vestido, y después le dice a Saúl: mirá, yo estaba con vos en la cueva. Acá tenés la prueba, mirá, un pedazo de tu túnica o de tu vestido. Y Saúl le dice: la verdad, vos me pagaste bien con el mal que yo te hice. Yo te pedí mal y vos me pagaste con el bien. ¿Acaso Jesús no enseña eso? A devolver al mal que nos hacen, devolver con bien. Bueno, esto que pasó es simplemente la enseñanza de Dios a David a través de las situaciones de la vida. ¿Por qué? Porque David le pidió: Señor, enseñame. Bueno, ¿vos querés que te enseñe? Bárbaro. Le empezó a enseñar. Bueno, David y Saúl se fundieron en un abrazo. David lo perdonó, pero le duró poco a Saúl, porque otra vez intentó matarlo. Y otra vez David tuvo ocasión de matarlo y sin embargo no lo hizo. David también conoció el no de Dios, porque él un día estaba con el profeta Natán, le dice: no es justo que Dios esté en tienda y yo viva en una casa. Y Natán le dice: bueno, Dios está con vos, hacé lo que vos consideres que hay que hacer. Bueno, resulta que ese día Natán recibe una palabra y dice: Dios me dijo que vos no vas a edificar el templo. Uno lee, después léanlo, está en Segunda de Reyes, dice que David tenía todo, tenía los fierros, la madera, el bronce, todo. Dice que Dios le había revelado el plano, pero Dios le dijo: vos no, sino que tu hijo va a ser el que va a hacer el templo. ¿Qué cosa, no? David aceptó. ¿Qué haríamos nosotros? Bueno, nosotros también tenemos planes, tenemos proyectos. Decimos: haríamos las cosas de una determinada manera. ¿Qué pasa si Dios dice no? En tantas cosas. Señor, quiero formar una familia, por ejemplo. Es totalmente bárbaro. ¿Y si Dios dice que no? ¿Qué hacemos? Es decir, mientras el plan de Dios coincida con el mío, todo fenómeno. El problema es cuando no coincide. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, es lo que nos pasa muchas veces a los cristianos, ¿no? Que nos enfriamos, nos alejamos del Señor, pensamos que por tener algo material, no solamente dinero, sino si Dios dice: bueno, no, yo quiero que vos te dediques a la obra y te quedes solo, y yo lo que quiero es formar una familia. El que formó la familia dice: bueno, tenés que hacer la voluntad de Dios, pero el que está solo dice: sí, que vivo que sos vos porque tenés tu familia. ¿Y qué vamos a hacer? Y bueno, podemos hacer dos cosas. Podemos hacer lo que hizo Jonás, cuando Dios le dijo: anda a Nínive, dijo: no, yo voy para el otro lado, y sufrió las consecuencias. Todos conocemos la historia de Jonás, no hace falta recordarla. O hago lo que Dios dice. ¿Cuesta hacer la voluntad de Dios?
Cuesta. A Jesús también le costó. Uno dice, ¿cómo que a Jesús le costó? Sí, le costó. Padre mío, si es posible, esta copa que pase de mí. ¿Cuál era la copa? Ir a la cruz. Si es posible, que pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ah, qué distinto, ¿no? Y finalmente fue a la cruz. Gracias que fue a la cruz, ¿no? Nosotros estaríamos perdidos en nuestros pecados y delitos todavía. Las condiciones para ser discípulo dicen que hay que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Negarse a uno mismo es someter la voluntad propia a lo que Dios dice. Someterlo, ponerlo por debajo. Y eso es lo que más nos cuesta. Eso es lo que más nos cuesta, someter nuestra voluntad a la de Dios. Pasaron muchas cosas en la vida de David. Uno puede decir, ¿quién de acá tiene problemas familiares? Levantaríamos todas las manos. Y David tuvo problemas serios, muy serios. Un hijo lo quería matar, Absalón, ustedes recuerdan. Lo quería matar, no solamente lo quería matar, sino que quería matarlo para ocupar el trono. David tenía un hijo, su primogénito se llamaba Amnón, y tenía una hija que se llamaba Tamar. Y Amnón tuvo relaciones con su hermana. Imaginemos lo que es esto para un padre. Dios permitió. Y esto sirvió para que David también conozca y haga su voluntad, haga la voluntad de Dios. Cuando David le dijo, enséñame, Señor, a hacer tu voluntad, enséñame. Dios lo tomó en serio y le comenzó a enseñar. Vuelvo a decir, la voluntad de Dios no es solo nada más que cosas lindas, cosas color de rosas. En el hacer la voluntad de Dios también hay muerte de la voluntad de uno, también de sus proyectos. O me enfilo en el proyecto que Dios tiene para mí, o si hago el mío, Dios me deja. Dice que hay muchos, a los ojos de los hombres, hay muchos caminos que son buenos, pero dice que su fin, ¿cuál es? Muerte. Entonces, el plan de Dios, a veces uno cuando hace una pregunta y la hace mal, la respuesta va a ser mala. Muchas veces uno pregunta, ¿cuál será el plan de Dios que tiene para mi vida? Y la pregunta está mal. Está mal porque estoy pensando en mí. La pregunta es, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Él? Y el plan de Dios es tener una familia de hijos como Jesús. Ahora Él después nos va a llevar a cada uno por esto que llamamos vida, nos va a llevar a cada uno por un camino para que aprendamos a ser como Jesús. Si no se producen situaciones, ¿cómo vamos a aprender? Entonces, en esto que el Señor hace, de enseñarnos, vemos que David, uno puede decir, pero ¿cómo David dice, el haber hecho tu voluntad me agradó, a pesar de estos problemas que tuvo? Por su pecado, Dios hirió de muerte al hijo que nació de una relación prohibida, de una relación que Dios
no permitió, no dio su visto bueno. Y uno puede decir, pero Dios, ¿cómo mató a alguien inocente? ¿Qué tenía que ver la criatura? Humanamente nosotros diríamos, y sí, la verdad que sí. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Confrontamos en nuestro pensamiento contra Dios o aceptamos lo que Él dice? Por eso digo, ¿no? Tenemos que hacer obras. Todo lo que podamos. Pero hay una obra que no tenemos que descuidar. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos. No me alcanza el tiempo. Ocuparte también de vos. ¿Por qué? Y porque, Señor, hicimos todo esto para vos. En mi casa se bautizaron tantos, fui a todos lados que vos me dijiste a dar una palabra tuya. La verdad, yo no te conozco. No te conozco porque no hiciste la voluntad de Dios, no hiciste la voluntad de mi Padre. Entonces digo, ¿no? Una de las cosas que la Biblia dice que es la voluntad de Dios es todo lo que está escrito, pero resalta muchas cosas. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Tenemos que procurar ser santos. No nacemos de esa manera, sino que tenemos que, cada día, de a poco, uno dice, pero ¿cómo hago para mantenerme santo toda la vida? Y a veces uno dice, ¿cómo hago para 30 años? Y es difícil, pero Jesús nos da una fórmula. Nos dice, basta cada día su propio mal. Es decir, hoy lo único que tengo es hoy. Ayer ya fue. Mañana no sé si voy a estar. Hoy es el día que tengo que procurar ser santo. Hoy. Y mañana es lo mismo. Hoy es el día que tengo que batallar contra los deseos míos que batallan acá adentro. Hoy. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, mi santificación, que me guarde de toda contaminación. El plan, la vara que Dios puso es muy alta. Ninguno de nosotros da esa medida. Pero tenemos que tener la disposición en el corazón de querer lograrlo, de querer hacerlo. Pablo dice, imaginemos, si Pablo dice, yo la verdad no lo he alcanzado, todavía no lo alcancé, pero hago una cosa, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? Pasó. Siempre Dios nos da oportunidades. Todos nos equivocamos, todos. Y Dios siempre nos perdona. Pero hay un límite. El límite es mientras esté latiendo. Mientras que está acá, Dios le dé la posibilidad de latir, tenemos la posibilidad de cambiar y de ajustar todo lo que hay que ajustar. Después va a ser tarde. Digo, ¿no? ¿Qué son 50, 60, 70, 80, 100 años, 120 años que pueda vivir un ser humano en relación a la eternidad? Nada. Por eso, en el libro de Santiago dice que nuestra vida es como la neblina. Se disipa enseguida. Y uno dice, bueno, pero son 120 años, sí, pero en relación a la eternidad, es como una vez vinieron acá y nos enseñaron de este hermano que está con las tribus, que nos mostró el universo, y la Tierra se veía una cosa pero insignificante. Bueno, así es nuestra vida, es una cosita en medio de la eternidad. Y Dios quiere que la eternidad, cada uno de nosotros la pase con Él.
Entonces nos conviene hacer su voluntad. Si no sabemos cómo hacer, volvemos. Tomemos el ejemplo de David. Señor, enséñame. Cuando uno está en ese proceso, en esa escuela, puede hacer dos cosas, ¿no? Como nos pasaba en el colegio a todos. O me pongo y digo, bueno, Señor, acá estoy. O digo, no. Bueno, si digo no, Dios me deja. Porque Dios no obliga a nadie. Pero estamos perdiendo el tiempo, porque tarde o temprano los días malos vienen. Como dijo hoy Daniel. Tarde o temprano los ríos empiezan a golpear contra la casa, que es nuestra vida, la tormenta empieza a golpear. ¿Y de dónde me voy a agarrar? Si ese día nos agarra sin fe, por eso la palabra dice, more la palabra de Dios en abundancia en nosotros. Porque si no, ¿de dónde me voy a agarrar? Cuando vengan los problemas, las situaciones, las dificultades, me van a voltear. Entonces, terminamos con esto, ¿no? La voluntad de Dios es lo que define. No nos equivoquemos, no hagamos gigantografías de cosas, de la obra, de palabras, del conocimiento que tengan. Lo que hace la diferencia es si hago o no hago la voluntad de Dios. Si la hago o no lo hago. Jesús lo explica de esta manera. El que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿No? Dios no nos libró de las tormentas de la vida. No lo libró. Porque vinieron los ríos, golpearon contra esa casa, pero la casa quedó en pie. Porque dice que estaba edificada sobre la roca. Que son sus palabras, oírlas, es decir, conocerlas y ponerlas en práctica. Pero también dice que está el que oye y no las hace. Y dice, bueno, ese hombre es un insensato que está construyendo la casa, su vida personal, su vida familiar, la está construyendo sobre la arena. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los problemas, las dificultades y arrasó con la casa. Y Jesús dice, y fue grande su ruina. Es para desafiarnos. Dios quiere que todos estemos en la eternidad con Él. No hay otra cosa. El derecho de admisión es sin santidad nadie va a ver a Dios. Nadie. Entonces, hagamos lo que tenemos que hacer, todo lo que Dios nos encarga. Y bueno, qué lindo sería, ¿no? Cuando uno mire para atrás en la vida. Hoy están los chicos, los más jóvenes, ya los que tenemos muchos más años, los más grandes, ahí lo veo a Sergio. Digo, muchas veces, ¿por qué están mucha gente grande en la iglesia? Porque escribió historia con el Señor. Han pasado tantas cosas que yo estoy seguro que, como David dice, la verdad que haber hecho la voluntad de Dios fue agradable, a pesar de todo lo que nos pasó. Dios siempre estuvo con nosotros, puedo decir que es fiel. Y eso es lo que tenemos que escribir, cada uno de nosotros, la historia con el Señor. Y qué bueno sería, ¿no? Cuando uno mira para atrás en la vida, la verdad, pasamos cosas difíciles, pero fue bueno. Oramos y que el Señor nos ayude a no perder de vista esto y no hacernos de esas gigantografías que nos engañan.